buenas tardes. A nombre del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación del libro El Diablo me obligó. Evento que forma parte de las quintas jornadas de detectives y astronautas en el marco del programa cultural de la 21ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2011. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia de su autor, Francisco Hagenbeck, y lo acompaña el también escritor Elmer Mendoza y Esteban Castro. Francisco Hagenbeck es escritor, editor, guionista de cómics y arquitecto. Nació en el DF y hoy vive en Puerto Vallarta. Junto con Brian Agustín y Oscar Pinto, escribió el guión de la aclamada serie de cómics Crimson. A la fecha, es el único mexicano que ha escrito guiones para Superman de DC Comics. En gran parte de su narrativa se conjuntan la revisión histórica y registros de género, como los de la novela negra y el thriller. Ganó en 2006 el premio Otra Vuelta de Tuerca por su novela Trago Amargo. Otros de sus títulos incluyen Aliento a Muerte, El Código Nazi, Solamente una Vez, Hierba Santa, El Caso Tequila y Un Mexicano en Cada Hijo te dio, volumen historiográfico en formato de cómic. Elmer Mendoza nació en Culiacán, Sinaloa, en 1949. Es catedrático en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Como formador de novelistas, coordina 7 grupos de varias ciudades del país. De 1978 a 1995 publicó 5 volúmenes de cuentos y 2 de crónicas, y en 1999 su primera novela, Un asesino solitario, que de inmediato lo situó, a juicio de Federico Campbell, como el primer narrador que recoge con acierto el efecto de la cultura del narcotráfico en nuestro país. Con El amante de Janis Joplin obtuvo el 27º Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares, y con Efecto Tequila fue finalista en 2005 del Premio Dashiell Hammett. En 2006 apareció en su cuarta novela, Cóbraselo caro. Arturo Pérez Reverte dice de él que es mi amigo, mi maestro. La Reina del Sur nació de las cantinas, del narcocorrido y de sus novelas. Balas de Plata, merecedora por unanimidad del tercer premio Tusquets Editores de Novela, lo consagró como escritor de la primerísima fila en el panorama de la novela hispánica. Por último, finalmente, Esteban Castro es reportero y editor de Índigo. A continuación, cedo entonces la palabra a nuestros invitados. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación del Diablo me obligó. Hagenbeck, gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. La primera pregunta, porque queremos hacer más una conversación contigo, la primera pregunta que yo tengo es: quiero que nos platiques que este libro, El Diablo me obligó, realmente nació en Monterrey hace muchos años. ¿Cómo estuvo ese proceso? Bueno, fue en el 95. Estaba yo trabajando aquí en Monterrey como colorista de cómics de Marvel, con un gran creativo que ha dado esta ciudad, que es Francisco Ruiz Velasco, hoy en día el director de arte de las películas de Guillermo del Toro. Y tal cual como hace prácticamente casi 200 años que se juntó Polidori, Byron, Shelley, Mary Shelley, se fue la luz y empezamos a platicar historias de terror. Salió la idea de que realmente ya los demonios habían pasado de moda, ¿no? Ya no tendrían uso en la tierra, y que por eso había que cazarlos y poderlos vender. Y de ahí nació la idea. Estábamos pimboleando entre Francisco Ruiz Velasco y un tercer elemento que fue muy importante, que es Edgar Clement. Yo creo que es el mejor narrador gráfico de México. Tiene una maravillosa obra que se llama Operación Bolívar, que también habla desde 1989, más o menos, ya empieza a hablar del fenómeno del narcotráfico. Pero nada más que ahí el narcotráfico es polvo de ángel, ¿no? Mataban ángeles y los volvían droga. Entonces con él empezamos a platicar y dijimos, oye, esta es una buena idea, deberíamos hacer alguien, cada quien su versión.
Y realmente este libro es mi versión de esa idea. Francisco Ruiz Velasco escribió un guión que parece ser que será producido próximamente por Guillermo del Toro, y Edgar Clement hizo una novela gráfica que se llama Querubín. Ese es realmente el origen. Fue una especie de juego muy al tipo que hizo Lord Byron y Polidori y Shelley hace 200 años. Una pregunta que sigue eso. ¿Tú crees que León Arcángel, que es el cazador protagonista de lo que hizo Clement en Operación Bolívar, tiene alguna similitud con Elvis Infante, que es el protagonista de tu novela? No, nada, no tiene similitud. Aparece, lo nombran en la novela. Siempre he tratado, una de las cosas que yo siempre he tratado de manejar son personajes. En la novela negra, yo creo que hay dos elementos que para mí son súper importantes. Uno es la ambientación. La misma ciudad tiene que ser un personaje, y los personajes tienen que ser entrañables. Aunque la novela negra es la novela del crimen, tiene que haber una afinidad hacia nosotros, tiene que haber un reflejo, nos tenemos que ver en este reflejo roto, y la única manera de hacerlo es con los personajes. Edgar Clement se deja ir más por la historia, por los ambientes. Elvis Infante era una metáfora. Yo decía que lo que me gusta de Elvis Infante, que es yo creo que un poco la realidad de lo que estamos viviendo, en especial hoy en día aquí en Monterrey, es de que por más mal que esté tu vida, porque en tu vida haya demonios, te traten de matar, haya narcotraficantes, te estén matando, tienes que vivir y tienes que parar, tienes que ir al supermercado y no pasa nada. Los mexicanos tenemos una gran capacidad de acomodarnos, de seguir sobreviviendo. Somos sobrevivientes por excelencia. Entonces era una metáfora de eso, y yo creo que es totalmente distinto a lo que había hecho Edgar Clement. El animal del desierto. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Y esto no lo debería decir ante los regios, porque los regios son como son, y esta tarde quiero que estemos un poco presuntuosos. Permítanos, seremos un poco regios. Los regios son bien plantados, no tienen miedo a nada, y les gusta que se sepa lo que tienen, lo que son, lo que han hecho. Entonces, digo esto porque tiene ustedes un autor y tiene la oportunidad de leer un libro. El diablo me obligó, de un autor serio, un autor muy difundido, un autor que es un éxito en Europa. Así que estamos hablando de 50,000 ejemplares vendidos en francés, por ejemplo. Y entonces, que no pase lo que pasa siempre, lo que pasó con Rufo, que iban los mexicanos a Europa y decían, oye, ustedes tienen un genio, Juan Rulfo, y ¿quién es? Es decir, no permitamos eso. ¿Por qué? Porque la violencia va más rápido que las cosas buenas, va más rápido que los libros, va más rápido que las noticias literarias. Entonces, pero nosotros estamos aquí para rescatar eso. Entonces, un poco pongámonos presuntuosos esta tarde. Tenemos un autor de primera. La novela mexicana de delito es de primera, ¿sí?, en el mundo. Entonces, no pierdan la oportunidad de estar aquí con Francisco, de tener su libro, de conseguir su firma y de intentar, ahora que la vida se pone tan difícil, que de cada cosa que hagamos que sea realmente un momento memorable. ¿Sale? Entonces, con esto, ahora sí quiero yo preguntarte este asunto de los cazadores de demonios. ¿Cómo se crea un cazador de demonios? Es decir, ¿cómo llega? No como lo que has dicho, sino ya frente a lo que es el hecho literario, y con toda la tradición mexicana que claro se manifiesta aquí también, ¿no? ¿Cazador de demonios? El elemento religioso creo que no lo podemos sacar de nuestras venas, ¿no? Si algo tenemos, a diferencia de la literatura negra de Estados Unidos, que son protestantes y pragmatistas, en México el elemento religioso no lo podemos sacar. Yo crecí en una escuela de lasallistas, no fui abusado sexualmente, estaba tan feo que ni siquiera me pelaban, gordito, entonces no me pelaban. Y ya eras calvo. Y estaba calvo, entonces pues no me pelaban. Pero el elemento religioso, la culpa, es yo creo que uno de los factores más importantes que tenemos en México.
Y por eso siempre yo creo que una de mis obsesiones es el bien y el mal. Entonces yo decía, bueno, ¿realmente el mal encarnado existe? ¿El diablo como tal existe? Yo como escritor o como persona no creo en eso. Creo que el diablo y la bondad y la maldad del diablo y Dios poseen un mismo código postal, que somos nosotros mismos. Pero si fuera como mi papá y mi mamá piensan que sí existe el diablo, pues yo decía, no, pues el diablo ya ¿qué puede esperar después de lo que todo? O sea, agarras el periódico y dices, neta, el diablo puede hacer peor las cosas que esto. Sí, pues ya lo rebasamos. Entonces, ¿qué haces con las cosas que ya pasaron de moda? Pues las casas y las vendes. Entonces me imaginaba que a lo mejor se empezaba a ver un grupo de mercenarios exjudiciales en algunos casos, exmilitares norteamericanos, que empezaban a agarrar diablos para venderlos como un producto más, un producto de desecho, como hacían con los elefantes para venderlos de marfil, para vender el marfil, un poco también siguiendo la teoría de el corazón de las tinieblas. Y es ahí donde nació la idea de cómo nació un cazador de ángeles. Son mercenarios, gente que ya dio el brinco de su realidad y acepta ya cualquier locura y la acepta y hace negocio con eso. Y ahí está, ¿no? Oye, pero hay dos ubicaciones que a mí en lo particular me interesan, que es lo de Elvis, Los Ángeles, y después la parte de Afganistán. ¿Sí? Porque sabes que cada vez que llega más información real sobre Afganistán, es exactamente como tú dices ahí, o es casi igual, como tú lo sabías o lo imaginaste. Sí. Es increíble, ¿verdad? Les voy a platicar un poco porque no he leído el libro. Bueno, creo que es un poco extraño. Dicen, bueno, ¿por qué hablan de demonios y todo eso? Primero les voy a hablar del libro. El libro es la historia de un cazador de demonios. Se llama Elvis Infante, que vive en Los Ángeles. Es mexicano radicado en Estados Unidos. Que como muchos de nuestros mexicanos, terminó enrolado en el ejército norteamericano para tener la green card. Es la mejor manera de volverse americanos hoy en día. Te enrolas en el ejército, si tienes suerte y no te matan en 5 años, ya tienes tu green card, ya tu esposa es americana, tus hijos van a la universidad, resuelto la vida. Si no te matan, claro. Y como este cuate es chamán, y los gringos están viendo que pues, pueden sacar dinero agarrando diablos, se van a Afganistán a agarrar diablos. ¿Por qué Afganistán? Para mí se me hacía muy interesante porque en Afganistán nace la primer religión dual, donde hablan de bien y el mal. Porque todas las demás religiones, por ejemplo la griega, la romana, pues sí hablaban de dioses, inclusive pues, la azteca hablaban de dioses, pero los dioses no eran buenos o malos, tenían caracteres nada más, ¿no? Uno podía decir, pues yo le rezo a Jade o yo le rezo a Zeus, no había problema. La idea de que había un bien y un mal nace en Afganistán, pues son los soteristas, donde hablan de un demonio y de un dios. Entonces realmente el mal, si existiera un demonio, el primer lugar que existe es en Afganistán. La historia quizás suena muy jalada de los pelos, muy fantasiosa, tiene mucho que ver con la novela negra, es más de ambientación, más de como metáforas, pero antes que nada es una novela muy divertida, y decidí que fuera en Los Ángeles por la relación amor-odio que tengo. Aparte, bueno, si estoy escribiendo una novela de demonios, qué mejor lugar que un lugar que se llama Los Ángeles, y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocerlo. Es un lugar horrendo, es horrible, es peor que Salamanca, y perdón si hay alguien de Salamanca, es peor que Tehuacán, que yo vivo de Tehuacán y es mucho decir. Es gris, es feo, la gente no camina, está lleno de... y se llama Los Ángeles. Entonces siempre me había gustado ese criterio, y aparte es una mezcla extraña ya de cultura mexicana, cultura norteamericana, cultura tailandesa, cultura coreana, hay muchísimos rusos.
pues realmente es el ombligo del mundo. ¿Cómo no creo que es Nueva York? Y no, yo creo que Los Ángeles es un ombligo del mundo, porque ahí sí se ha fusionado todo. O sea, podemos encontrar gente de la mafia rusa comiendo burritos a un lado de un coreano. Eso es maravilloso, no nos lo podemos ver en Los Ángeles. Entonces una gran parte una parte de la novela sucede en Afganistán, en la invasión a Afganistán. Un poco doy a entender que, bueno, que es la verdad que la decisión de tomar Afganistán fue una decisión meramente política y no tan pragmática como se creía. En este caso, para cazar demonios, en la vida real fue por cuestiones para cruzar a un pozo petrolero. Tiene muchas referencias políticas. Entonces por eso decidí ocupar esas dos cosas. Y de Afganistán, tengo dos personas que estuvieron peleando en Afganistán, que me platicaban las cosas y me decían, no tienes idea, no hay nada en Afganistán. O sea, nos mandaron a pelear por un pedazo de roca. No hay nada. O sea, el desierto de la sierra de Oaxaca hay más cosas que en Afganistán. Es un desierto rocoso y es muy fácil poderse perder entre los túneles. Está lleno de túneles de viejas corrientes de agua, que es donde supuestamente dicen que estaba escondido Bin Laden, que ya después resultó que estaba en una casa, que en un penthouse. Entonces es mucho esa la decisión. Tomé esas dos decisiones porque eran como temas. Afganistán, porque era un tema que en México no hemos tomado la literatura, ¿no? Siempre escribimos mucho literatura de México, pero ¿por qué no escribir literatura del mundo? Somos parte ya de un mundo, y aparte los que fueron a pelear a Afganistán eran mexicanos realmente. Entonces fue como una manera de escribir una novela global y que no se sintiera forzada, que uno la pudiera leer y decía, ok, perfecto, mi personaje se fue a Afganistán y no pasó nada. Hay un aspecto muy interesante en tu novela que es la caribumaquia. Quiero que les expliques qué es la caribumaquia. Ya los vamos a asustar más así, van a decir que esta novela está bien loca. No, es bastante ligera, ¿eh? La caribumaquia es los caribús, es donde nace el concepto del querubín. El querubín es este angelito gordito, chapadito, que tiene alitas. Está basado en el caribú persa, que era un león con un cuerpo de hombre y barbado. De ahí viene la palabra. Entonces los angelitos chapeaditos, cuando están tranquilos son chapeaditos y niñitos, pero cuando se enojan se convierten en esos caribús. Entonces lo que hacen los cazadores de demonios, los agarran, los emborrachan con chingere, que es una mezcla de cocaína con tequila, y los tienen ahí para ponerlos a pelear. El problema, pues, es que cuando los tienes amarrados en forma de niñitos, pues se ve feo, ¿no? Que tengas amarrado a unos niños, pero pues en verdad son monstruos, son demonios, como dicen las escrituras. Y es todo un proceso para poderlos calmar a los demonios. Inclusive también para poderlos calmar los tatúan con elementos del Kabbalah, de varias religiones, y con eso los calman. E inclusive les hacen bozallado en los cuernos como trabajos chamánicos y de magia negra para tenerlos calmados y poderlos pelear. No se asusten, la novela es más tranquila. Una de las cosas que también impacta de tu libro, e incluso lo escribes en una parte que dices, los nombres son relevantes, poseen poder en sí mismos, y el personaje de tu novela, Elvis Infante, tiene un nombre casi mítico. ¿Qué tan importantes para ti los nombres? ¿Cómo llegan a ti los nombres de tus personajes? En esta novela primero llegó el personaje, tal cual. Siempre, desde hace mucho, se me llegó el nombre de escribir, así que uno de mis personajes se iba a llamar Elvis Infante, que es el rey de los dos mundos, ¿no? Elvis Presley y Pedro Infante. No sabía qué era, ni qué hacía, ni qué trabajaba. Originalmente lo había pensado como un cantante de norteñas que se iba a cantar rock al otro lado. Y se fue cambiando hasta convertirse en este personaje. Y dije, no, el héroe de los dos mundos es un sobreviviente, que es mitad mexicano, mitad americano, pero realmente un sobreviviente. Y es un sobreviviente al que le ha ido de la fregada. Es la metáfora ideal de lo que somos los mexicanos y estamos viviendo. Que a veces parece que el deporte preferido es vamos a patear a México. Y aún así ahí seguimos, ¿no? Entonces yo creo que ese nombre era una metáfora de lo que somos. Es ser
un sobreviviente y luchones, ¿no? Siempre somos como muy luchones y, oye, ¿qué hay que atrapar un diablo? ¿Un diablo? Pues bueno, ahora vamos. Volvamos al humor. Hay frases realmente, estaba revisándolas aquí. Por ejemplo, dice que para eso tienen una provocación y van a ir a combatir, ¿no? Y luego dice uno de ellos: el que se deje matar paga las cervezas. ¿Cómo salen eso? Son cosas de... ¿Con qué tienen que ver? El humor, pues yo creo que lo tenemos siempre, ¿no? En México. Es otra cosa, ¿no? Hay un problema, cualquier evento desagradable que sucede en México, cualquier tragedia, antes pasaba un día y había chistes. Ahora ya a la hora en el Twitter ya están diciendo chistes de eso. Yo creo que es parte de... Es el escudo que usamos los mexicanos para sobrevivir, para sobrellevar la vida que tenemos. Entonces, especial en esta novela hay mucho humor. Uno diría, bueno, ¿cómo una novela de terror está llena de humor? Yo creo que sí, son parientes muy, muy cercanos y es una manera de sobrevivir. Y la parte de que hubiera ese humor en la guerra, mis amigos que estuvieron en Afganistán me decían, es que sí, la verdad, había mucho humor. Nos estaban disparando y estábamos haciendo chistes, ¿no? Así de, a uno le cortaron el dedo y le decían, mira, ya no vas a poder hacer la señal, que no sé qué. Y estaba sangrando y el otro estaba muerto de la risa. Era una manera de tratar de sobrevivir la locura que estaban viviendo en ese momento. Y en lo que investigaste, ¿sí encontraste que hay como esta presencia en los mexicanos que se enrolan en el ejército norteamericano, digamos, que no pierden el humor y igual son osados, aunque tengan miedo son osados, hacen lo inesperado, ¿no? Sí, ahorita, hoy en día, otra de las cosas que me decía Bill Reed, que fue como mi asesor, él fue marino en tiempos de Kennedy, ya estaba retirado, pero me decía que casi desde Vietnam, pero en especial en estas dos últimas guerras, la de Irak y Afganistán, todos los héroes de guerra eran mexicanos. No mexicoamericanos, eran mexicanos que se habían enrolado por el Green Card. Entonces me decía, si había una misión muy peligrosa, los que mandan son los mexicanos. Los peores son los negros, me decía que los negros no son bien coyotes. ¿Cuál crees que es una novela que se gestó, que te llevó bastantes años? ¿Cuál fue el mayor aprendizaje que tuviste mientras escribías? Que me divertí mucho. Y es otra cosa que yo he dicho, si yo me divierto escribiéndola, es muy tonto decir las declaraciones que luego he oído de escritores que dicen que ellos escriben para sí mismos y para un lector inconsciente que está allá y no le importan los lectores. No, no es cierto, yo sí escribo para mí y para los lectores. Si yo me río, si yo lo disfruto, estoy seguro que el que lo va a leer 2 años después, 1 año después, también se va a reír de ese chiste. Es muy tonto tratar de engañar a los lectores. Los lectores son siempre mucho más inteligentes que uno. Por eso, inclusive, hay muchas escenas, hay huecos en mis novelas que las dejo en blanco, porque estoy seguro que el lector se lo va a imaginar más padre que yo. También esta novela que tiene muchísima música, es una novela muy musical. Hay referencias a Celso Piña, a Britney Spears, Tom Jones, de todo. ¿Qué tan importante es incorporar este tipo de referencias en tus libros? Es una frustración. Yo siempre he querido hacer libros con soundtrack integrado. Deberían de vender los libros así con un disquito, ¿no? Así ya pones la música. Estaría muy padre, pero pues no, nunca, ningún editor me lo ha aceptado. Es una manera de hacer las cosas. Yo también, siempre que escribo un libro, me imagino como que qué música tendría el libro. Y hago inclusive mi disco o mi playlist y la estoy oyendo cuando la estoy escribiendo. Y puede ser muy variada. En especial esta novela era muy variada la música, ¿no? Desde Celso Piña, Britney Spears, porque había muchas culturas confluyendo en la historia. Y también era parte de este humor. Era el reflejo del humor, ¿no? Que estaba poniendo en la novela.
es muy divertido poder escribir y tener su soundtrack. Ojalá algún día me acepten mi disco, que lo vendan. Es más, me gustaría saber luego qué disco, qué música. Estoy seguro que Elmer también, cuando escribe, ha pensado en las canciones. Me gustaría tener el disco de 2 o 3 novelas de Elmer aquí. Te lo haré llegar. Oye, bueno, aparte del humor, yo sí detecté en la novela como también un plano de profundidad en lo que dices. Y quiero compartir con el público 2 frases. Dice: nunca hay que confiar en un ángel caído. Y una más que dice: este mundo ya no es el mismo que creó Dios. Por ejemplo, ¿cuál es el momento creativo que a ti algo pasa que puedes, digamos, no solamente concebir, y estas frases, sino colocarlas en el sitio exacto, así, para que lleguen de golpe? Híjoles, no sé, a lo mejor por desgracia es los 20 años que me eché estudiando con los lasallistas, con los sacerdotes. No, digo, a fin de cuentas yo creo que todos nos hacemos las mismas preguntas, ¿no? El bien, el mal, qué somos, a dónde vamos. Y siempre he dicho que las novelas, y en especial las novelas negras, esta yo la considero una novela negra. Yo le llamo que es una novela de realismo sucio mágico. Es como un espejo, es un espejo de lo que estamos viviendo, de nuestra realidad. Nada más que este espejo realmente está roto o es deforme. Uno realmente no está buscando la cara correcta, sino una versión distorsionada, quizás ampliada, pero que nos puede resolver, o cuando menos nos puede dar una imagen de lo que estamos viviendo, a manera de metáfora, a manera de reflexión, pero siempre ahí está el espejo. Yo creo que hoy en día, si quieres saber la cultura de una sociedad, lean la novela negra. ¿Quieres saber cómo es la cultura de Suecia? Lean la novela negra de Suecia. ¿Cuáles son las inquietudes de China? Lean la novela negra de China. Creo que es un gran termómetro de lo que está viviendo cada sociedad y cada persona en la novela negra, en especial la novela negra. Bueno, este año iba a haber el año de México en Francia, y al final se suspendió por problemas entre nuestros gobiernos, pero hubo algunos mexicanos ahí que fueron a hacer cosas, pero entre ellos había 3 escritores, Martín Solares, Hagenbeck y un servidor. Y cuando fuimos al Festival Polar de una ciudad que se llama León, y cuando regresamos volvimos en el mismo tren y veníamos en el mismo asiento, así como que Francisco, yo y enfrente Martín. Y yo me subí al tren y siempre es muy agotador, entonces me quedé dormido. Pero yo antes de dormir me había bajado mi máquina y la había puesto en la mesita. Y cuando desperté me di cuenta que Martín y él estaban trabajando. Entonces yo abrí mi máquina y me puse a trabajar. Y hay un momento que reflexioné en lo que estábamos haciendo y dije, es que hay 3 mexicanos en un tren de León a París escribiendo. Y entonces suspendí lo que estaba haciendo y ya vi que Martín estaba como enterrado en su texto. Pero tú, esto es lo que te quería preguntar, me dio la impresión de que escribías con 2 dedos. Sí. Bueno. Pero escribo muy rápido con 2 dedos. Son 2 dedos de mí. Qué Sí, con 2 deditos. Porque luego hay otro escritor famoso que dice que escribe con 2 dedos y él dice que no es cierto, pero él lo acaba de reconocer que sí. Entonces, imagínense ese libro y todos los que tiene, porque además es un escritor muy rápido. ¿Cuánto te lleva? Me reprobaron 2 años de tecnografía, sí, 2 años. Tuve que dar una lana para que me pasaran con 6. Pero que esa novela, ¿cuánto te llevó a escribirla con 2 dedos? Generalmente una novela, cuando me aplico, son como 6 meses. 2 dedos.
Qué bárbaro, me quedé sorprendido después contigo, ¿no? Es el diablo me obligó. Oye, ¿y el título sí lo sacaste lo de Cantinflas? No, el diablo me obligó es un pretexto que ocupan mucho los americanos, el devil let me do it. Es así como de siempre que hacen algo malo, como para ellos si creen en el diablo, dicen no, pues el diablo me obligó, ¿no? Es más, yo digo, el día que atrapen a Chapo, si lo atrapan en Estados Unidos y el Chapo dice el diablo me obligó, ya, con eso lo van a dejar libre. No, sí es el diablo, hay que atrapar al diablo, el Chapo es inocente. Para ti, ¿qué crees que es lo que impulsa a Elvis Infante a lo largo de la novela? ¿Crees que sea venganza? No, supervivencia, para mí ese era el meollo del asunto de esta novela. Es pura supervivencia. Realmente él vive al día y con pura supervivencia. No es un caballero de blanca armadura. Yo creo que aquí en México ya los caballeros con arma de blanca armadura ya los dejamos atrás. No creo que haya. No se dejen llevar por la publicidad del PRI, no viene por ahí. Se nota que disfrutaste mucho escribir esta novela. ¿Tú crees que haya más historias con Elvis Infante todavía en ti o es un asunto terminado? Siempre lo pensé como una sola novela, siempre lo pensé como una novela. Me lo han preguntado mucho, pero yo creo que sí va a ser una sola novela. Me he puesto a pensar que estoy seguro que en las mentes de los lectores puede haber mejores historias, mejor que ellos las escriban. Oye, Francisco, y las mujeres, porque tiene unas mujeres muy plantadas aquí, desde el principio, cuando empieza, la chica esta que flota, que es el vehículo para atrapar los diablos, es tremenda, Esa les voy a platicar una anécdota muy gruesa. Esa persona existe, es una chava que ha sido tantas veces, ha tenido posesión satánica, que ya hasta se vende al mejor postor para que le quiten los diablos y los vende. Entonces es una chava que desde niña, un capítulo de ella habla su historia, desde niña cuando estudiaba prepa, de pronto en la escuela empezaba a tener una posesión satánica y se le veía cómo le entraba el diablo y todo eso. Bueno, esa persona existe, yo la conocí, era una compañera de clase. El sacerdote que me casó fue el que la atendió. Es de los pocos sacerdotes que conozco, fue una de las personas que me asesoró para el libro, que es exorcista, jesuita para variar, son los chidos. Y hace poquito me la encontré y dije, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Porque la sacaron de la escuela, ¿no? Típico, ¿no? Empezaron a ver esas cosas, la gente empezó a hablar, la sacaron de la escuela y se mudó de la ciudad. Yo crecí en Tehuacán, se fue a vivir a Orizaba. Me dijo, no, pues sí, mira, los ataques los tuve durante 5 años más, hasta que se pararon. Entonces yo le preguntaba, ¿cómo pudiste? O sea, a lo mejor eran ataques psiquiátricos, un problema psiquiátrico, o a lo mejor, pues no sé, digo, yo no creo en el diablo, pero a lo mejor sí era el diablo que la tomó, porque cada mes tenía ataques, la tenían que amarrar, así como la película del exorcista, porque tenía los ataques. Dije, ¿cómo pudiste sobrevivir? Pues, ¿qué otra? Y desde ahí me quedé con la idea y dije, ahí ya lo tengo que ocupar en algún libro. Pero sí, en efecto existe, y está casada, tiene 3 hijos, no ha vuelto a tener ningún problema. A lo mejor fue un problema psicológico. Yo no soy el que voy a decidir qué fue lo que pasó, pero esa persona existió y qué bueno que ya pudo rehacer su vida. ¿Y la japonesa, la que...? Hay una asesina... una asesina que hace el cosplay. El cosplay es las personas que se disfrazan de personajes tipo manga. Aquí ya empezó, creo que también aquí en Monterrey ya empezó la moda, ¿no? Hay muchos chavitos que lo están haciendo. Pero en Japón y en Los Ángeles es precisísimo. Los fines de semana uno se mete al camión o al metro y ahí van chavos disfrazados de Pikachu y de todos los personajes de estos manga. Y no son chavos, sino son gente ya grande de 30 años. Y lo hacen por gusto, ¿no? Es como su pasión, es como si uno leyera, como si uno fuera a comprar libros o comprar discos. Para ellos es comprar disfraces. Entonces dije, bueno, esta cultura es muy extraña, ya estamos en niveles de culturas muy, de tribus y de culturas urbanas muy extrañas. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa si uno de estos personajes
es un asesino, vive de ser asesino, ¿no? Entonces anda disfrazada de personaje manga ahí matando gente. Y ese sí no conozco a nadie, fue una idea mía nada más. A lo largo del libro incorporas muchísimas cosas, muchísimas referencias a diferentes religiones. ¿Qué tanta investigación previa tuviste que hacer antes de plantearte y sentarte a escribir este libro? No, sí hago mi tarea, sí hago bastante investigación, sobre todo en este libro tuve que investigar mucho de religión, mucho de guerra. Me considero una persona antiviolencia. Creo que he tenido 2 veces en mi vida. Mi papá sí tiene armas y me gustan mucho las armas. Entonces, creo que 2 veces me ha dado una arma y creo que me puse a chillar cuando me la dio. Soy antiviolento, porque soy escritor de. Imagínense, un escritor de novelas negras que es antiarmas. Ridículo. Entonces sí traté de hacer bien mi tarea, saber qué armas llevan a la guerra, qué armas tendrían por ejemplo los terroristas o los talibanes, que casi todas eran armas rusas, no chinas. Aparte estuve investigando mucho sobre tácticas, mucho sobre realmente los pasajes, porque él hace pasajes de exorcismos. Están muy basados a los exorcismos católicos, pero también con mucha referencia a los exorcismos de Haití. En Haití son muy distintos que los exorcismos católicos, tienen un poquito de santería, sin llegar a ser totalmente de santería. Por eso es donde la idea de que a los demonios los pueden agarrar con cajas, viene del exorcismo de Haití. Entonces sí hice mi tarea, he hecho, las referencias que hago son reales. Oye, pero también hay como planos de mucha esperanza, y yo creo que lo que tienen que ver con el humor, ¿no? Pero también hay de desesperanza. A ver, miren, les voy a leer otras dos frases. Una que van a encontrar en la página 205, que dice: la maldad humana no se ve, está en nosotros como un órgano. Y tiene otra, la página 214, que dice: se lanzaron a matarse, pues en este mundo no quedaba ya ninguna ley por la cual pelear. ¿Qué es esto? Los simios desnudos ganaron. Y la última frase, que es los simios desnudos ganaron. Ah, sí, y los simios desnudos ganaron. Ciérrala. Que es el humano, ¿no? Es desesperanzadora porque, por lo mismo que decía, ¿no? Que la maldad humana y el bien tienen el mismo código postal, y es el humano. Y yo sí, por desgracia, sí estoy seguro que la maldad es un órgano que lo traemos dentro. Eso que dice que todos los niños son inocentes y no son malos, no es cierto. El niño no razona la maldad, pero sabe que está haciendo algo malo. Somos unas criaturas muy raras, sabemos que hacemos mal y lo seguimos haciendo, a diferencia de del resto de los animales. No sé si ya hemos desarrollado un órgano específico, que es el órgano de la maldad. Los animales matan por alimentarse, nosotros matamos por maldad, y eso sí es desesperanzador, pero también es supervivencia, porque a pesar de eso seguimos siendo los que dominamos este mundo. Planteas también que el mundo es el que ha cambiado y los demonios nunca tuvieron una nueva versión, una update. ¿Por qué crees que los demonios son arcaicos? Porque el catolicismo es arcaico ya. Bueno, es una metáfora, ¿no? Desde luego es una metáfora de que seguimos teniendo una misma religión que hace 6, 7, 8 siglos, prácticamente es la misma. Y no ha cambiado. La sociedad no es el reflejo de la religión. Yo sí creo que la religión tiene que venir de la mano del hombre. Necesitamos una religión. Hay que creer en algo. Aunque sea, hay que creer que podemos seguir bebiendo, como decía Groucho Marx. Pero hay que creer en algo. Yo sí creo que es bueno. Que uno sea ateo, y yo sé que yo estoy mal, eso es otra cosa. El resto del mundo está bien. Entonces, yo creo que sí tiene que progresar la Iglesia Católica, y no nada más la Iglesia Católica, sino
muchas de las iglesias más acorde a la vida que estamos viviendo, y entre ellos el parámetro eso del bien y el mal, ¿no? Digo, no hay algo más arcaico que también, perdón que lo diga, la idea del bien y el mal en el Islam, ¿no? Oye, Francisco, ya ves que siempre decimos que es imposible conocer a las mujeres, ¿no? Pero tú tienes una frase aquí que es genial: a las mujeres que están acá les va a gustar eso. El destino era femenino, por lo tanto, incomprensible. ¿Cómo te explicas eso? Tú que estás rodeado de mujeres. Sí, el destino no lo comprendo, igual que a las mujeres. Pero en eso radica la belleza del destino de las mujeres. No hay manera. Si pudieras sintetizar todos los años que le dedicaste a esta novela en un solo aprendizaje, ¿qué fue lo que te llevaste al escribir esto como escritor? Yo creo que me divertí mucho y que pues, realmente decir de aquí soy. Yo creo que fue la novela donde mejor reflejé mis obsesiones y gustos, más aún que mis novelas negras más convencionales, porque yo siempre me ha gustado la irrealidad, la fantasía, no gratuita, sino de que lo padre de ser, o sea, cuando en Estados Unidos le llaman ficción a la novela, ¿no? Entonces le digo, qué padre poder escribir una novela donde todo sea ficción, donde pueda tener demonios, donde pueda tener una asesina que usa cosplay y no tenga que explicarlo, y que cuando tú lo leas suene tan real como cualquier otra cosa. Mi tocayo Paco Taibo decía una verdad: el gran problema entre la realidad y la novela y la ficción es que la ficción tiene que verse real y la realidad no. Hoy la portada está estupenda, ¿eh? Ahí sí fue el trabajo de mi editor, de Jorge y de Laura. Que sí. ¿Pero no te metiste ahí? Se me hace raro. Bueno, sí, nos tardamos fueron como 20 opciones y no, hasta que pronto trajeron esa y dije, es esta, sí, claro, es esta. Sí, hay una mezcla ahí de boxer, de boxeador, que uno puede pensar que es un boxeador que tiene una mala relación con su pareja, ¿no? Pero es un demonio, y aparte todos los códigos que tiene en el cuerpo. Yo creo que es muy llamativa la portada. A mí eso me gusta muchísimo, sí. Es buena tendrás que felicitar a al diseñador y a tu diseñador de nuestra parte, ¿no? Bueno, antes de abrir a preguntas del público, ¿qué te gustaría que se llevaran las personas que leen este libro una vez que cierran la tapa? Concluyen esto. Que la literatura mexicana no tiene que tener el pecado concebido de ser literatura mexicana, L mayúscula, M mayúscula, aburrida. La literatura mexicana es muy divertida, muy divertida. Yo creo que ese es lo que me gustaría que se llevaran, pero no nada más de mí, sino de Elmer y de toda mi generación, de la novela de Hielo Negro de Beth, que la acaba de presentar, la novela de 36 toneladas de Iris, que está buenísima, la de Perra Brava de Oraf, que es una escritora local, es muy divertida. Por desgracia, la literatura y el ser intelectual cayó en manos de gente pretenciosa y pomposa, perdón que lo diga, y nos dieron a entender que éramos elitistas. Era como el gobierno, ¿no? Como los diputados no, ustedes son la raza, ustedes no entienden. No es cierto, es muy divertida, no muerde. Eso es lo que me gustaría decir, pero no más mi novela, sino en general toda la literatura mexicana es muy divertida ahorita. Yo creo que es la mejor época de México en literatura. Eso es lo que me gustaría llevar. Y bueno, voy a aprovechar también para hablar un poquito de este otro libro, anuncio, sobre todo porque hay gente de Monterrey en este libro. Este es un mexicano que dijo Tedio, que son pequeñas biografías de personajes olvidados de México, que también lo escribí yo, pero hay gente muy querida de aquí de Monterrey y al que le agradezco mucho que hayan colaborado, como Cucamonga, el de Cindy la Regia, Polo Jasso, el del Ser Dotado, haciendo a Esquivel,
entre otros muchos, son 40 dibujantes. También el cómic es otra de las cosas que las tenemos olvidadas, y el cómic mexicano tiene muchísima calidad, es muy muy bueno, tenemos grandes artistas y se los recomiendo muchísimo. Y sobre todo nada más vean los artistas locales, vean el de Cucamonga y el de Polo Jasso, que son maravillosos, y el de Hugo Aramburo, que es también maravilloso, clásico, preciosa su obra, súper recomendado su libro. Hola, Sergio Mano, para servirte. Un gusto conocerte, de veras. Tengo una pregunta referente a tu libro. Yo lo digo. No sé si fue culpa tuya, o no sé si tú lo metiste a fuerzas o si fue la editorial. Pero, mira, yo leí tu libro 4 veces. Lo leí hasta que se empezó a despasar. De hecho, me lo prestó mi hermano, que ya está de clavo leyendo otro libro que ya sobre. Pero, me puse a pensar en algo muy importante. Tus personajes son muy buenos. Tienen cierto trasfondo y están bien desarrollados, incluso desde el principio. Tecate, Elvis, el padre también que lo está ayudando, el general, el superior. Pero hay una cosa que me intrigó mucho. Desde que yo leí la parte de atrás, me estás contando de una batalla en la que lo están persiguiendo un montón de gente, incluyendo una pistolera Lolita, gótica. Entonces yo dije, wow, o sea, soy de cliché, pero lo voy a leer. Entonces cuando lo leí me di cuenta de que este personaje no está desarrollado tanto y lo literalmente, o sea, te desiste de él 11 páginas después. Entonces yo me quedé así como que, ok, lo va a desarrollar después, pero en realidad el desarrollo nunca llegó. Es como si llegaras a una joyería y traes un diamante que alguien te prestó, lo enseñas tantito y lo sacas. ¿Y de dónde vino? ¿A dónde va? Pues la pregunta es, yo sentí, no sé si alguien más lo sintió así, que este personaje era más un gancho para la gente que no lee, que prefiere leer el libro al revés a la hora de leer un manga. Y eso es lo que yo sentí. Y a veces siento que, por ejemplo, la conversación que tiene ahorita de mujeres, hay mujeres muy importantes, como la amiga de él que se queda poseída, la mujer que al final resulta ser una ángel caído, bla. Pero dices, esta mujer la mencionan una y otra vez en lo que va a la conferencia, y en realidad solamente luego iba 11 páginas y no la desarrollaste y la mataste de la manera más ridícula que te puedes haber imaginado. O sea, ¿te querías reír de nosotros? O no. No, fue venganza de George Lucas por haber matado al Boba Fett tan tontamente. Cierto. No, fíjate, por ejemplo, te voy a dar la razón. Inclusive el personaje femenino más importante de la novela es Kitty Satana, el ángel caído. Tiene 6 líneas y creo que salen 4 páginas nada más. Sí salía más. Y Edgar Clement me asesoró y me dijo, ¿sabes qué? Son tus 2 mejores personajes, córtalos. Y dije, ¿por qué? Porque si le pones a los mejores personajes, si los pones mucho, los desgastas. Siempre la gente lo va a rellenar mejor. Estoy seguro que la historia de Little Gothic, la que tú te hiciste, es mucho mejor que la que yo me hice. Yo no le pensé nada. Pero fue como que, o sea, me gustó mucho cómo desarrollaste todos los demás. Y de repente veo estos 2 personajes. Ponle que el ángel caído no tan enigmático, porque dices, ok, sí, está bien, es su tarea ser oscura y desconocida. Pero en el caso de ese otro personaje, dije, la desarrolló también a todos los demás. Que es, no sé si se le fue, si lo obligaron, o si simplemente está riendo a nosotros como diciendo, mira, no. es todo esto. No, o sea, no nos riendo a nosotros como que jajaja, sino como que riéndote con nosotros, de decir, ese personaje lo hago poquito para que tú le pienses. Sí, fue eso. Es más, también el personaje del haitiano, que es muy importante en la novela, apenas si sale. Me gusta dejar cabos sueltos, Yo digo que la ficción, pues, se lo voy a robar al tío Stephen. A Stephen King dice, cuando acabas un libro tienes que tener más preguntas que respuestas. Al final sí. Ahora pienso que es un libro que se autoconcluye, pero sí nos hace como que un poquito de
un hint ahí de que a lo mejor puede sacar otro, es posible que saque una secuela. No, desde luego que se puede sacar otro. Creo que hay las semillas suficientes para escribirlo. Vamos a ver cómo se desarrolla. En el mundo editorial, ya lo que menos quiero es planear, porque no sabes qué va a pasar mañana. Entonces vamos a ver. Todo el mundo me ha dicho que es un personaje que se le puede sacar mucho, inclusive se pueden sacar lo que le llaman spin-off, sin que salga Elvis Infante. El mundo ya está ahí, es lo que me decía una persona de León, un reportero de León, me dice, es que tú ya creaste el mundo, que es el mismo de Operación Bolívar. Puedes seguir haciendo lo que tú quieras, puedes ponerlo en China con otros personajes. Sí, eso puedes seguir haciendo. Eso es lo padre, ahí está. Buenas tardes. Bueno, la primera es una conclusión en la que no he leído el libro, espero ahorita después empezar a leer, pero esto está relacionado a la novela negra, con magia negra, con todo el concepto que hemos aprendido de negro, de esoterismo, del diablo, de todo esto. La primera pregunta es por desconocimiento, quiero que me lo puedas explicar. No, y la otra nada más es... ¿esto se puede llevar al cine? ¿Has planteado alguna situación de que puedas llevarlo posteriormente a manejarlo así? No, el género que le llamamos novela negra o noir es un género que comenzó en los 40s, basado en las películas de gángsters de James Cagney, y sobre todo una serie de películas francesas que eran muy oscuras y literatura muy oscura. Realmente el que lo definió fue Raymond Chandler en su estudio que se llama El arte de matar, que decía que la novela noir es la novela del crimen. Las novelas de Elmer son noir, la novela del Padrino es noir, las novelas de Paco Taibo son noir, Dan Brown es noir, Stieg Larsson es noir. Es la novela del crimen, donde estamos hablando involucrados en el crimen, no necesariamente policíaco, ¿no? El de policíaco detective, que sería como las de Sherlock Holmes, como las de Agatha Christie, que eran como las novelas enigma que había que resolver quién lo hizo. Dejaron de ser populares en los 30-40 y se empezó a hablar más del crimen per se, y eso es lo que le llaman novela negra. Básicamente todas mis novelas han sido novela negra. Esta es la primera que tomo rasgos de fantasía. Lo negro no tiene que ver con la fantasía. En Estados Unidos le llaman fantasía urbana negra, así les llaman. Ya ves que allá les dan mucho por ponerle adjetivos a la literatura. Este libro sería Dark Urban Fantasy, pero más que nada el lenguaje, la trama y todo es de estructura de novela negra, que es de donde yo provengo. Y lo del cine hay una detective también ahí. Sí, también hay una detective. También la detective casi no está desarrollada, y como estaba basada en una amiga mía, se enojó mucho mi amiga porque salía muy poquito. A lo mejor sin querer estoy dejando los cabos sueltos para después regresar. Yo mismo estoy dejando los cabos sueltos para regresar, claro. Si algún día va a ser película, pues no sé. Su copia ya la tiene Guillermo el Toro y otra la tiene Robert Rodríguez. Vamos a ver qué pasa. Bueno, yo quería, primero, muchas gracias por estar aquí. Y quería preguntar, yo he pensado en muchas historias, pero nunca me he dado la disciplina para escribir. Y bueno, usted veo que tiene experiencia y todo, y me gustaría preguntar, ¿cómo le hace para plasmar todas sus ideas en una novela o un libro? Se limita a un solo secreto. Tú lo dijiste, escribir. Es muy común que mucha gente se acerque y me dice, oye, tengo una muy buena idea, ¿cómo le hago? Escríbela. No, pero es que quiero ver si me la compran o no. No sé, escríbela. Escribir, por desgracia, mucha gente cree que es un trabajo mental. Y yo creo que es un 20% mental y un 80% físico. Hay que sentarse
hay que hacer la tarea, hay que investigar, hay que sentarse y hay que escribirlo. A lo mejor lo primero que haces no te va a gustar, y es muy común que la gente se frustre con lo primero que haces. Pero es como andar en bici, a la primera te caes. Entonces hay que escribir otras 200 páginas y eso te va a quedar mejor. Y a lo mejor ya empiezas a pedalear y hay que escribir otras 300 páginas y ya te va a quedar mejor. Es la única manera. Un amigo mío, no mentira, yo siempre lo he dicho, es como un violín. El día que yo trato de escribir siempre 5 páginas diarias. El día que no escribo 5 páginas diarias, al siguiente día que lo dejo de hacer, yo sé que yo me doy cuenta que se va a notar que no lo hice. Si 2 días no lo hago, mi editor se va a notar que no lo hice bien. Si en 3 días no lo hago, el lector se va a dar cuenta que ya no lo estoy haciendo. Es práctica. Yo creo que es la mejor manera de hacerlo. Sentarte a escribirlo, escríbelo, púlelo, acepta recomendaciones. Es muy importante que oigas lo que te dicen las demás personas y a seguir chingando, es la única. Bueno, muchas gracias a Elmer y muchas gracias a Francisco por estar aquí y sobre todo gracias a ustedes por estar con nosotros. Va a haber FIFA, me imagino. Muchas gracias y la verdad les recomiendo que lean este libro. Van a pasar una muy buena tarde. Muy bien, pues a nombre del Tecnológico de Monterrey agradecemos a los invitados y a ustedes por su participación y los invitamos a seguir participando en las últimas actividades que quedan del programa cultural de la Feria del Libro Monterrey 2011. Gracias.